Señor les bendiga nuevamente a aquellos que están aquí conectados a estos devocionales que han sido de gran bendición para todos nosotros. Esta pequeña vitamina del cielo que se suelta para cada uno de nosotros cada día. Sé que de la forma en que nosotras recibamos cada palabra que el Señor nos trae, asimismo dará fruto en cada uno de nosotros. Bueno, en esta mañana les quiero compartir una palabra que viene de parte de nuestro Dios para que ojalá cada uno de nosotros la recibamos de la manera correcta y sea esta dando fruto y seamos nosotros siendo esa tierra fértil donde esta palabra cae y entonces hace lo que quiere según nuestro amado Dios. Quiero que me acompañen al libro de Segunda de Tesalonicenses, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiero hacer un pequeño espacio, una pequeña pausa aquí en esta palabra antes de continuar leyendo. Y quiero que miremos el contexto en el que se da esta palabra. Esta carta es una carta escrita por Pablo y se la escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. En ese momento y según en los capítulos anteriores de Segunda de Tesalonicenses podemos encontrar que Pablo de alguna manera expresa la situación que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica en ese momento. Era una iglesia que estaba pasando por situaciones difíciles, por persecución, por tribulación, pero era una iglesia que a pesar de todo lo que estaba viviendo se mantenía en pie, se mantenía firme. Así que Pablo empieza esta palabra con lo que acabamos de leer. Miremos nuevamente el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación y la fe en la verdad. Aquí hay un asunto muy importante y es que Pablo lo primero que les dice es: damos gracias a Dios porque ustedes fueron llamados para salvación. Pablo no les estaba hablando de la situación que estaban viviendo, de la dificultad, de ay, qué difícil es esta vida, de ay, qué complicado es seguir a Dios, sino que Pablo les decía: demos gracias a Dios, porque ustedes fueron llamados para salvación, porque ustedes fueron escogidos para salvación. Así que no se nos haga raro que en este camino pasen muchas cosas, no se nos haga raro que tengamos que pasar por ciertas dificultades. Sabemos que desde el principio de que todas las cosas existieran, no ha sido fácil muchas cosas para el hombre. Y creo que no lo fue para la iglesia de Tesalónica, no lo fue para Pablo y tampoco tal vez en la actualidad no lo está haciendo para muchos de nosotros en este tiempo. Pero Pablo siempre le decía a la iglesia: ánimo, el Señor los escogió, hay algo mayor, hay algo más grande. Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica: no te quedes con lo que te está pasando ahora, mira más allá. Deja de mirar tu circunstancia, deja de mirar tu adversidad, mira más allá de lo que Él tiene. Y Pablo quería que la iglesia de Tesalónica pusiera sus ojos en que serían salvos, en lo que vendría, en lo porvenir, en lo que el Padre había dicho que sería de cada uno de ellos y que haría con cada uno de ellos. Miremos el versículo 14. Sigamos con el versículo 13. Dice: amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, pero para salvación ¿mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí dice, podemos alcanzar la salvación. Y eso se lo decía a la iglesia de Tesalónica. La forma en que alcancen ustedes la salvación, Dios nos predestinó para ser salvos. Pero ¿cómo alcanzamos esa salvación? Mediante la santificación por el Espíritu. Entendamos que el Espíritu de Dios cumple un rol muy importante en la vida del cristiano, en la vida del que es hijo de Dios, pues es Él el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y es Él el que nos guía y nos lleva a vivir correctamente. Ahora dice, y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es verdad, sus leyes son verdad, sus preceptos son la verdad.
Así que si estamos cimentados en esa verdad, entonces podremos alcanzar esa salvación, alcanzar que toda adversidad, que toda dificultad, que cada cosa que se nos pueda presentar, nosotros la podamos sobrellevar, podamos pasar por encima de todas aquellas dificultades. Dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El 15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí hay algo muy importante que le dice Pablo a la iglesia. Estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido. Nos llama a la firmeza, a mantenernos en pie a pesar de todo, a estar de pie a pesar de cada circunstancia, que nada nos pueda mover ni a un lado ni al otro, sino que podamos seguir caminando hacia lo que Dios ya predestinó que tú y yo camináramos. Es tiempo de obedecer, de caminar hacia donde Él quiere que nosotros caminemos. Y aquí nos recuerda Pablo, es necesario que estemos firmes en medio de cada situación. Y dice, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Es entender cada palabra que sueltan nuestros pastores de parte de Dios. Aún cada palabra que se da en este devocional es escuchar y retener esta palabra. Retenerla para que en los momentos de dificultad sean la vida de Cristo en ti. Sean quien te aumente la fe, sea esta palabra la que produzca vida, sea esta palabra la que te traiga nuevas fuerzas. Es necesario retener cada palabra que nos es soltada, que nos es revelada y que se nos es entregada por parte tanto de nuestros pastores, de ministros. Dice el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí dice, nos da una promesa, el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Aquí vemos que Jesús hace algo a favor de nosotros. Y también dice, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entendamos que la forma en que Pablo nos está hablando esta palabra, dice, ya nos amó como si fuese en pasado. Ya nos amó, por lo tanto lo lograrás, lo vas a hacer. Y ya nos dio consolación eterna, ya nos dio buena esperanza por gracia. Que Él sea confortando vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Creo que si esto lo recibimos en nuestro corazón, que es esta palabra que el Señor nos entrega en este día, lo recibimos, entonces esto confortará nuestros corazones, se manifestará el Padre, se manifestará el Hijo, confortando nuestros corazones, confirmando cada palabra, confirmando cada promesa y no solo confirmándola, sino trayéndola a la existencia en cada uno de nosotros. Es tiempo de que entendamos que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo, que no hay situación, que no hay dificultad alguna, que no hay problema alguno, que no hay adversidad alguna que nos pueda separar de su amor. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Fuimos escogidos para salvación. Fuimos escogidos para gozar de una vida eterna con Él. Fuimos escogidos para que nuestro espíritu vuelva a Él, vuelva a esa plenitud, vuelva a esa eternidad. Pero para ello debemos como hijos de Dios prepararnos día a día, pelear la buena batalla, conquistar las batallas que tengamos que conquistar a fin de lograr la meta, al fin de alcanzar lo que el Padre dijo que tú alcanzarías. Él nos ha dado la capacidad para hacerlo. Así que te pido que en este día cerremos nuestros ojos y digámosle, Padre amado, tú eres un Dios bueno y tú eres fiel. Entiendo que todo, Señor, lo que permites, debo entender que tú estás ahí, que estás tomando el control de mi vida, de mi casa y de mi familia. Sabemos, Señor, que este es un tiempo donde debemos descansar en ti. Sabemos que es un tiempo donde debemos creer.
Sabemos que es un tiempo, Señor, donde esta buena esperanza que tú hablas se nos revele, donde sean confortados nuestros corazones, Señor, y entendamos que un día, Señor, estando en tu presencia, Padre, podremos descansar y podremos decir, Señor, tú fuiste fiel, tú fuiste justo, nos diste la victoria. Mis hermanos, es tiempo, ánimo, levantémonos, hagamos las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Traerá gran provecho y podremos dar fruto tal y como Él lo espera. Dios los bendiga, mis hermanos, y sigamos conquistando.